Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 28. El proceso de curación. Con el inicio de la nueva semana en la preparatoria UA, los estudiantes de la clase 1A conversaban con entusiasmo sobre sus experiencias en las prácticas. Algunas habían estado llenas de acción e intensidad, donde los internos lucharon contra villanos en persona, mientras que otros estaban mucho menos satisfechos con lo vivido. Sin embargo, todos sabían que sus experiencias en prácticas no eran nada comparadas con las de los 5 que habían estado allí para luchar contra el asesino de héroes, y muchos comenzaron a adorarlos. Me alegro de que todos hayan regresado con vida, dijo Kirishima. Sí, fue un gran susto para mí, añadió Yaoyorozu con las cejas fruncidas. Tuvieron suerte de que Aux estuviera allí para salvarlos, dijo Sato. Los 4 compañeros miraron a Shigeo, preguntándose cuál sería su reacción ante los falsos elogios a Aux y la falta de reconocimiento al Esper, pero descubrieron que a Mob no le importaba y les dedicó una pequeña sonrisa. Así es. Aux nos salvó. Es un gran héroe. Oigan, ¿se enteraron de la noticia? Preguntó Ojiro. Todos dicen que tenía alguna conexión con la Liga de Villanos. ¿Se imaginan lo aterrador que habría sido si hubiera estado allí durante la USG? Sí, pero ¿lo viste en ese vídeo? Replicó Kaminari. Está por todo internet. Stein es bastante malo, pero es súper tenaz. Es casi genial, ¿no crees? Kaminari. Midoriya reprendió a su compañero de clase, el que empuñaba electricidad, por elogiar imprudentemente al hombre que había herido gravemente a Ingenium, un sentimiento que Shigeo compartía a pesar de haber ayudado a transformar a Stein. Al ver su error, Kaminari se mordió la boca. Sin embargo, Iida no frunció el ceño ante las palabras de su compañero. No, estás bien. El joven adolescente miró su brazo herido. Es una persona bastante tenaz, y entiendo por qué la gente podría pensar que es genial. Pero en lugar de ayudar al mundo, eligió matar, y matar nunca debería ser tolerado. El rostro de Ida se arrugó y se frotó la mano sobre el brazo vendado. Aún así, ¿mató gente? El estudiante con gafas miró a sus compañeros, inflamando su cuerpo con energía renovada mientras ejecutaba uno de sus característicos golpes en el aire. Así que, para evitarles a otros el mismo dolor que yo, me esforzaré por ser el héroe perfecto. Que empiece la clase. Mientras el presidente de la clase intentaba poner orden y preparar a todos para la siguiente lección, Shigeo e Izuku recordaron la promesa que Ida había hecho en el hospital. Su determinación de empezar de cero y trabajar duro para merecer el título de héroe. A ambos les complacía saber lo serio que era con ese objetivo, y estaban ansiosos por ver cómo lideraría la clase y seguiría mejorando. Al terminar la jornada escolar, muchos de los alumnos de la clase 1A estaban listos para ponerse sus uniformes de gimnasia y reunirse en el club de mejora corporal. Pero uno de los miembros, Todoroki, tenía algo que discutir con el líder del club y había esperado hasta el final del día para contárselo. Con suerte, Mob aceptaría su oferta, pues su madre estaba bastante emocionada con la posibilidad de conocer a la persona que había transformado en Deabor. Así que, mientras los alumnos salían del aula, el adolescente con 2 dones se acercó a Mob, quien estaba hablando con Izuku. Entonces empieza sin mí, ¿vale? Hay algo que tengo que solucionar, dijo Mob. Izuku asintió y salió del aula mientras Shoto se acercaba al Esper y le daba una palmadita en el hombro. Oye, Kageyama, quería hablarte de algo. La verdad es que yo también quería hablarte de algo.
Todoroki arqueó las cejas, confundido. Venga conmigo. Izuku se dirigió rápidamente al vestuario para ponerse el uniforme de gimnasia. Allí se encontró con los demás miembros del club de mejora corporal, que se preparaban para comenzar su entrenamiento. ¿Qué tenemos programado para el entrenamiento de hoy?, preguntó Tetsutetsu. ¿Vamos a correr más y trabajar la parte superior del cuerpo, o nos centraremos en otro grupo muscular? Bueno, Shigeo fue quien creó el horario del club de mejora corporal, y su amigo nunca le contó el plan a Izuku. No estoy seguro. Esperaremos a que llegue Kageyama. Luego, puedes preguntarle. Los jóvenes se prepararon lo más rápido posible. Fueron al punto de encuentro fuera del gimnasio de la escuela, donde ya habían llegado muchos otros miembros del club de mejora corporal. Sin embargo, entre la gente que esperaba había una cara nueva, ansiosa por unirse al club. Iida. ¿Qué haces aquí? El adolescente con gafas le sonrió al fanático de ojos verdes. La semana anterior, Iida había estado demasiado absorto en su odio y sed de venganza como para pensar en otra cosa, así que no le prestó atención a la creación del club de mejora corporal. Pero tras superar su sed de venganza y todo lo que sus amigos habían hecho por él, Iida se fijó en el objetivo final de este club y lo que ofrecía. Había oído hablar de la formación de este club y de su objetivo de mejora física, y pensé que unirme a él me traería varios beneficios. Iida miró a todos sus compañeros que se habían unido al club. Mejora la cooperación y el apoyo entre nuestros compañeros, lo cual será vital para futuros proyectos. Además, la mirada del estudiante de cabello azul se fijó en Kendo y Tetsutetsu, los dos estudiantes de la clase 1B, y comenzó a agitar las manos como de costumbre. Veo que incluso estudiantes de nuestra otra clase se han unido a este club, a pesar de que este está compuesto principalmente por estudiantes de la clase 1A. Este club puede fortalecer la relación entre nuestras dos clases y unirnos hacia el objetivo común de la superación personal, y estoy decidido a formar parte de ello. Los demás estudiantes rieron entre dientes. La seriedad y los excéntricos gestos de Iida seguían siendo tan divertidos como siempre. Mientras los demás reían, Midoriya solo sonreía de placer y orgullo. Aunque Kageyama fue quien fundó este club, Midoriya seguía muy feliz de ver cómo tantos compañeros se unían. Fortalecerse físicamente era vital en su afán por convertirse en el héroe número 1. Saber que lo haría junto a sus compañeros hacía el viaje aún más memorable. Bueno, es genial tenerte en el club, dijo el estudiante de cabello verde. Midoriya, ¿eres el líder del club de mejora corporal?, preguntó Iida. Yo. No, solo soy el vicepresidente del club. Kageyama lo fundó, pero va un poco tarde, así que esperemos un poco más. Los miembros del club de mejora corporal se quedaron de pie, incómodos, unos segundos, pero Midoriya rompió el silencio al recordar algo genial que había visto antes. Esperen, tienen que ver esto. El joven adolescente empezó a sacar su teléfono y a revisar las imágenes que había recibido de Mob hacía varios días. Durante sus prácticas con Aux, Kageyama tomó unas fotos geniales de él, Aux y Tokoyami en el cielo. Los miembros del club de mejora corporal rodearon a Midoriya y observaron las fotos. Todos quedaron maravillados al ver a Aux y Kageyama en el cielo, sentados en algo con forma de sofá. Espera, ¿sobre qué están sentados?, dijo Kirishima. Es un sofá formado por nubes usando el don de Kageyama. Fue una idea que tuvo Aux para crear una foto entretenida. ¿Y por qué no estabas allí arriba con ellos?, dijo Tsu. Bueno, esto fue el primer día de prácticas, cuando Aux decidió llevar a Kageyama al cielo para un vuelo a alta velocidad, y mi cuerpo no soportaba viajar a esas velocidades. Qué lástima, comentó Uraraka. Aún así, esas fotos sí que son geniales. Y aún puedes sacar algunas, así que qué bien. Espera, aún hay más. Midoriya repasó las fotos con entusiasmo y llegó a la selfie que se tomaron los tres después del vuelo a alta velocidad. Lo que siguió fueron los días posteriores, cuando llevaron a Tokoyami en el aire. Varios adolescentes se rieron al ver lo que venía después. ¿Así que están relajados en el sofá viendo la tele en el cielo?, dijo Kendo. Clásico. Mientras Midoriya pasaba las fotos, llegaron a un vídeo de Tokoyami agitando las manos entre las nubes. Tetsutetsu dejó escapar un jadeo dramático. ¿Cómo demonios estás nadando por el aire? Kageyama me mantuvo a flote usando su telequinesis mientras Aux me decía que realizara un movimiento de natación. Hombre, parece que Aux era un tipo muy divertido con quien estar, Krobit.
Izuku asintió con firmeza mientras sus ojos verdes brillaban con ese brillo característico que aparecía cada vez que hablaba maravillas de los héroes. Sí. Me da muchísima envidia que te hayas hecho selfies tan geniales con el tercer héroe, Tokoyami. Debió ser increíble. El estudiante aviar no pudo evitar percibir la sonrisa contagiosa de Midoriya, y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Fue una experiencia realmente extraordinaria. Midoriya estaba a punto de cerrar la aplicación de fotos en su teléfono, pero al hacerlo, recibió un mensaje de texto de Kageyama informándole que no podría asistir y describiéndole todo lo que tenía planeado para hoy. Bueno, chicos, Kageyama no podrá venir hoy. Dijo que tenía un asunto importante que surgió a última hora, así que supongo que me encargaré del entrenamiento de hoy. Según el programa que me acaba de enviar Kageyama, haremos la misma carrera de larga distancia que hicimos antes y ejercicios enfocados en la parte superior del cuerpo. Suena como un plan. Dijo Kirishima. Espera, ¿alguien ha visto a Todoroki? Dijo Yao Yorozu. Aún no ha llegado, y el entrenamiento debería haber empezado hace más de 5 minutos. Si no ha llegado ya, probablemente no aparezca. Quizás también le surgió algo a última hora, dijo Midoriya. Tendremos que empezar sin él. Bien, todos, a por todas. El apasionado fan comenzó la carrera mientras repetía el mantra de su club. Mejora corporal. Sigan luchando. Sigan luchando. Sigan luchando. Ida estaba desconcertado por la forma en que gritaban, pero enseguida comprendió que probablemente se trataba de un mantra del club para animar a los miembros. Él también empezó a repetirlo, con la energía interior aumentando de emoción. Mientras los miembros del club corrían, Midoriya corría al frente con otra sonrisa. Aunque la adrenalina que subía durante la carrera lo llenaba de energía, no podía evitar preguntarse por qué Kageyama se perdía este entrenamiento. Mientras el resto de sus compañeros volvían a casa o se preparaban para el entrenamiento del club de mejora corporal, Todoroki y Kageyama recogieron sus cosas y recorrieron los pasillos. Cuando Shigeo le pidió a Shoto que lo acompañara, el estudiante pelirrojo y canoso obedeció con vacilación, curioso por su expresión de determinación y por qué la causaba. Los dos amigos recorrieron los pasillos hasta llegar a la enfermería. ¿Recover Igel? El estudiante de pelo redondo entró en la sala y saludó a la enfermera. Al ver a los dos estudiantes, se levantó de su escritorio y se acercó a ellos. «Así que lo trajiste», dijo. «Sí», respondió Mob, «creo que estoy listo para probarlo». «¿Intentar qué?» Shoto no entendía qué significaba nada de esto ni por qué se molestaba en llevarlo a la enfermería en un momento como este. ¿Qué está pasando? Todoroki, esto te va a sonar raro, pero, puedo curar tu cicatriz. Además de los ejercicios de combate en los que se había centrado durante el fin de semana, el Esper también había dedicado ese tiempo a perfeccionar su capacidad de curación, mejorando las señales que enviaba a sus moretones y piel dañada, mientras aprendía más sobre las células cutáneas del cuerpo humano y cómo se forman las cicatrices. Cuando la piel se daña, el colágeno, una proteína que produce el cuerpo, la repara, pero se produce de forma desorganizada y aleatoria, lo que provoca decoloración. Ahora que entendía las capas de la piel y cómo se reparaban, Mob sentía que había perfeccionado su poder curativo lo suficiente como para poder curar la piel quemada del rostro de su amigo. El estudiante que manejaba hielo y fuego se sintió retroceder un paso, aturdido por lo que dijo su amigo. ¿Qué? Sé que te parece una locura, pero he estado entrenando mi don para manipular la energía que hay en mí y que funcione de diferentes maneras. He aprendido a usar mi don para sanar cuerpos ajenos. Si me dejas, puedo reemplazar tu piel quemada con células nuevas. Tu amigo parece bastante impactado por tu declaración, Kageyama, dijo Recover Igel. Dale un momento para que procese esto. Mob hizo lo que le pidió la enfermera y esperó la respuesta de Todoroki. Al adolescente le costaba creer que fuera cierto. Había pensado que su cicatriz sería una desfiguración permanente, un recordatorio constante del dolor que su madre había padecido, lo que la llevó a verterle agua hirviendo en la cara. Pero ahora tenía la oportunidad de eliminar ese recuerdo. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Entonces, ¿quieres que te arregle la cicatriz? Preguntó el Esper. Demasiado desconcertado por esta repentina revelación, el adolescente solo pudo sacudir la cabeza y susurrar. Sí, está bien. Entonces, empecemos. El Esper se acercó a su amigo y levantó la mano hacia el rostro de Shoto.
Al principio, el adolescente echó la cabeza ligeramente hacia atrás, pero se tranquilizó y dejó que Shigeo le colocara la mano sobre el lado izquierdo de la cara, de modo que cubriera por completo la cicatriz. Aquí vamos. 25%. Mob cerró los ojos y respiró hondo. Podía hacerlo. Había estado entrenando sus poderes psíquicos para ello, y no defraudaría a su amigo tras darle la esperanza de que le quitaran la cicatriz. El cuerpo del Esper brillaba con los colores del arco iris, y su palma derecha rebosaba de energía psíquica. Mientras canalizaba la energía psíquica hacia Shoto, se concentró en las capas de piel, imaginando que cada capa se reparaba con nuevas células para reemplazar las que no habían sanado correctamente. Repetía la imagen mentalmente, ordenando al cuerpo de Shoto que reparara las células de la piel como él pedía. Ambos permanecieron en esa posición durante más de 15 segundos hasta que finalmente bajó la mano. Al abrir los ojos, se quedó boquiabierto. ¿Qué? Shoto vio la reacción de su amigo y sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Funcionó? El adolescente buscó desesperadamente un espejo y encontró uno pequeño en el escritorio de Recovery Girl. Al mirarse en el espejo, sintió que se le paralizaba el corazón. La cicatriz había desaparecido por completo. La repugnante piel roja que cubría la mayor parte del lado izquierdo de su rostro había sido reemplazada por su piel normal. ¿Había desaparecido? Sin darse cuenta, Shoto empezó a reírse para sí mismo suavemente, y en una rara muestra de emoción, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca imaginó que llegaría este día, que algún día podría mirarse al espejo y ver su rostro intacto reflejado. Este grillete del pasado ya no sería el recordatorio constante del trágico desliz de su madre hacia la locura. Al observar su reacción, Shigeo sintió que su corazón se llenaba de alegría y orgullo al saber que había ayudado a su amigo con este problema. Esperaba que con esto pudiera comenzar un camino de sanación interior y superar el trauma de su infancia. Pero al ver su piel sanada en el reflejo, Shoto se quedó paralizado y comprendió exactamente lo que debía hacer. Mamá. Tengo que verla ahora mismo. El estudiante pelirrojo y blanco salió disparado hacia la puerta, pero miró a su amigo antes de irse. Kageyama, me gustaría que vinieras conmigo. ¿Ir contigo? De eso quería hablarte. Mi mamá dijo que quería conocerte en persona y que te llevara la próxima vez que la visitara. Planeaba llevarte el fin de semana, pero si te parece bien, me gustaría irme ahora. El Esper no esperaba semejante petición de Shoto. Así que su madre quería conocerlo. Sea cual fuere el motivo, Mob estaba seguro de que debía ser extremadamente importante, y se sintió descortés al rechazar su oferta. Claro que iré. Genial. Vamos. No podemos perder tiempo. El adolescente salió corriendo por la puerta lo más rápido posible mientras su amigo entraba corriendo tras él. Mientras corrían, Shigeo sacó su teléfono y le envió un mensaje a Izuku para avisarle que tomaría el relevo hoy, aunque no especificó el motivo. Los dos corrían tan rápido que nadie tuvo la oportunidad de ver la piel curada de Shoto. Solo podían ver su amplia sonrisa, más amplia que nunca. Shoto y Shigeo recorrieron las calles hasta llegar a la red ferroviaria, donde subieron al tren que los conducía al hospital psiquiátrico. Mientras iban en tren, les costaba recuperar el aliento, ya que ambos habían ido a toda velocidad para llegar allí, pero ahora que podían hablar, Shigeo decidió hacerle algunas preguntas sobre la madre de Shoto. «¿Entonces vamos a tu casa?», dijo Mob. El Esper no se dio cuenta de que el tema era delicado, pero lo entendió enseguida al ver que Shoto agachaba la cabeza en respuesta. «No. Vamos a un hospital psiquiátrico». Todoroki suspiró. Ya que iban a conocerla, era justo que supiera toda la historia. ¿Recuerdas que te dije antes que mi madre me echó agua hirviendo en la cara? Bueno, debes saber que no fue a propósito. Simplemente estaba sometida a tanta presión y estrés por parte de mi padre que su mente no lo soportó, y se quebró al ver mi lado izquierdo. Mob sintió que su corazón se llenaba de empatía y tristeza, y aunque ya lo había teorizado, oírlo en voz alta seguía siendo muy desalentador. Después de eso, mi padre la internó en un hospital psiquiátrico, donde ha permanecido 10 años. No la visité porque tenía miedo de que volver a verme solo le avivara el dolor. Pero después del festival deportivo, reencontré con ella. Todavía se siente responsable de lo que me hizo, por eso tiene que ver esto cuanto antes, para no tener que cargar con la culpa de haberme hecho daño nunca más. Cierto. El Esper estaba totalmente de acuerdo. Hacer que ella lo viera era crucial. Ojalá no tardara mucho más.
Tras un viaje de unos 10 minutos en silencio y el impaciente zapateo de Shoto, el tren finalmente se detuvo en su estación y los dos amigos reanudaron la carrera. Tras unos 5 minutos de carrera, finalmente llegaron al hospital psiquiátrico. Entraron corriendo y entraron en el ascensor, donde Shoto, impaciente, pulsó el botón del tercer piso. Al llegar al tercer piso, pasaron como una exhalación junto al mostrador de recepción. Finalmente, los dos amigos llegaron a la habitación de Rei, y Shoto abrió la puerta de golpe. Mamá. Tengo algo que enseñarte. Los dos adolescentes entraron en la habitación y encontraron a Rei sentada en una silla cerca del alféizar de la ventana, absorta en un libro. La madre, con su mano de hielo en la mano, sintió un escalofrío al oír la jubilosa voz de su hijo. Shoto, ¿otra visita sorpresa tan pronto? Dijo, cerrando el libro para saludar a su hijo. Y nunca te había oído tan emocionado. Lo que sea que tengas que mostrarme, me aseguraré de. La voz de Rei se apagó al instante al girar la cabeza y mirar el rostro de su hijo. Todo su cuerpo se paralizó y su corazón se detuvo. ¿De verdad estaba viendo esto? Estaba viendo el verdadero rostro de su hijo, el rostro que una vez conoció y amó, pero al que le había infligido un daño indescriptible ese día. La madre se levantó lentamente de la silla y dio pequeños pasos hacia su hijo, casi con vacilación, pues temía que lo que veía fuera un sueño, y que si se movía demasiado rápido, el sueño se detendría y despertaría para ver a su hijo con la misma cicatriz en la cara. Al acercarse a su hijo, le temblaban los labios y se le llenaban los ojos de lágrimas. Tu cicatriz, Rei acunó el rostro de su hijo con ambas manos y, con la derecha, acarició el lugar donde antes estaba la cicatriz, levantando sus mechones de pelo para verle el rostro completo. Ha desaparecido. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. El inmenso placer de ver el rostro curado de su hijo era incontenible. Nunca imaginó que llegaría el día en que volvería a ver el rostro intacto de su hijo. Rei creía que su cicatriz siempre estaría allí, como un recordatorio permanente del atroz acto que cometió ese día contra su hijo menor. Pero ahora, el daño infligido a Shoto había desaparecido, y podía ver el rostro que no había visto en más de 10 años. ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? Fue por él. Shoto señaló a Mop, quien observaba en silencio la escena. Rei estaba tan concentrada en su hijo que no se dio cuenta de la persona a su lado. ¿Eres Shigeo Kageyama? Dijo, asumiendo esto basándose en su uniforme escolar y su edad similar a la de Shoto. Así es. De alguna manera, pudo usar la energía de su don para curar mi cicatriz. Rei se quedó boquiabierta y su cuerpo se echó hacia atrás. Sé que es difícil de creer, pero eso fue lo que realmente pasó. Mucho gusto en conocerla, señora. El Esper le extendió la mano a Rei cortésmente para presentarse. Sin embargo, en lugar de corresponder al apretón de manos de Shigeo, ella dio un paso más y abrazó a Mop con fuerza. Gracias. Muchísimas gracias. Dijo entre lágrimas y sollozos desgarradores. No tienes idea de cuántas veces me he despertado en la noche, reviviendo la misma pesadilla de aquel momento en que le eché agua hirviendo en la cara a mi hijo. 27%. El Esper dejó escapar un leve jadeo. Incluso sin usar sus poderes, notaba que su dolor y autodesprecio eran muy profundos. Era igual al odio que sentía por sí mismo desde que lastimó a Ritsu cuando eran niños, pero para Rei era aún peor, porque la herida había sido permanente. Y pensar que había cargado con ese dolor durante tanto tiempo. Mop correspondió al cariño de Rei y la abrazó con ternura. No es tu culpa. Debiste sentir tantas emociones negativas, viviendo en una casa donde tu esposo te ignoraba y maltrataba durante tanto tiempo, pasando cada día en la miseria, que tu mente simplemente no pudo soportarlo más, y todas esas emociones negativas simplemente estallaron en tu interior. Conozco esa sensación. Aunque Rei agradeció el elogio del adolescente, la última parte de su frase la perturbó mucho, y Shoto también sintió que se le revolvía el estómago. ¿De verdad? La madre de pelo blanco recordó la conversación que seguía teniendo con sus dos hijos hacía unos días. Sí, dijo Rei, imitando la expresión radiante de su hija. Hablando del tema, Fuyumi decidió comentar otras ideas sobre el Esper que tenía desde que vio su actuación en el festival deportivo. Sabía que Shigeo era un buen tipo, ya que respetaba a todos con los que luchaba, excepto a ese Bakugo. Aún así, hay otras cosas que no esperaba. La joven apoyó la barbilla en los dedos, recordando cómo fue la final del festival deportivo. Como tu combate contra él en la final del festival deportivo.
Simplemente se dejó tirar del ring a pesar de tener ventaja. Creo que sé por qué hizo eso. Shoto decidió explicar la rendición de Shigeo basándose en todo lo que vio de él durante la pelea. Durante la pelea, intenté decirle a Kageyama que diera todo lo que tenía en nuestra pelea, que dejara de pensar y simplemente actuara. Y lo hizo, empezó a usar todo su poder y a pasar a la ofensiva. Todoroki sintió un ligero escalofrío. Yo era el único que estaba cerca para oírlo, pero empezó a reír como si estuviera en éxtasis. A decir verdad, oír esa risa fue bastante desconcertante. No le sentaba bien. Creo que, tenía miedo de perder el control, de dejarse llevar por la emoción de la pelea. Parecía que esa risa lo despertó, y me dejó tirarlo fuera del ring para no arriesgarse a perder el control. Mientras salía corriendo de la arena, recuerdo haber visto lágrimas en sus ojos. Las dos mujeres se llevaron las manos a la garganta. Nunca pensé que alguien como Shigeo tendría un problema así, dijo Fuyumi. Quizás si no le hubiera dicho esas cosas, no habría tenido que rendirse. No sé, continuó el adolescente, recordando más información desalentadora sobre su amigo. Y también estoy bastante seguro de que ha pasado por algunas cosas terribles en su vida. ¿Qué quieres decir? Dijo Rei. Durante la pelea con Stein, Kageyama dijo que había experimentado la oscuridad del mundo. No dio más detalles sobre qué significaba, pero se puede decir que no era bueno. Pero lo peor es que, dijo que había visto a su familia quemarse viva. Rei y Fuyumi saltaron de sus asientos, con expresiones de horror. Shoto asintió con tristeza. Y dijo que sintió una ira tan desenfrenada que estaba listo para reducir el mundo a cenizas. Quizás se refería a esa oscuridad, pero no estoy seguro. Cuando estábamos en el hospital, le pregunté sobre esto y si su familia estaba viva. Kageyama dijo que estaban perfectamente bien, pero no dijo nada más. Más tarde, mi gorilla, otro de mis amigos, me dijo que no insistiera más porque a Kageyama le costaba hablar del tema. No estoy seguro de si su familia murió o de qué le pasó, pero sea como sea, parece que esa experiencia todavía lo persigue. ¡Qué horror!, murmuró Fuyumi. Haber tenido que presenciar algo así, y si su familia realmente. La joven no quiso terminar la frase, pues era demasiado horrible para repetirla. Rei se entristeció igualmente ante la perspectiva de que alguien tan brillante y esperanzado como Shigeo tuviera que haber experimentado semejante trauma. ¿Era desgarrador? Para Rei, eso ya había sido bastante malo, pero saber que esta niña había pasado por una experiencia similar a la suya, tan tortuosa y dolorosa como su vida abusiva con Enji, le heló la sangre. Rei soltó a Mob y retrocedió un paso para ver mejor a la adolescente. Shigeo vio cómo su rostro se ensombrecía ante su declaración e hizo todo lo posible por tranquilizarla. Pero no importa. Lo único que importa ahora es que la cicatriz de Todoroki desapareció y que pude ayudarla. La madre de cabello blanco sonrió radiante mientras se secaba las lágrimas para controlarse. Una vez que las borró, inmediatamente hizo todo lo posible por ordenar la habitación. Por favor, tomen asiento. Pónganse cómodos. Los dos adolescentes obedecieron y se sentaron en la cama. Shigeo, ¿quieres algo de beber? Tengo agua y refrescos en la nevera, por si quieres. Un poco de agua estaría bien, gracias, respondió Mop. A mí me pasa lo mismo. Rei se apresuró a sacar las bebidas del mini refrigerador y se las dio a los dos adolescentes, quienes tomaron pequeños sorbos en silencio por respeto. El Esper golpeó torpemente su botella de agua, pues aún no tenía idea de por qué estaba allí. Mientras estaban sentados, Rei los miró con una expresión de felicidad y gratitud que Shoto nunca le había visto en toda su vida. Shoto me ha hablado mucho de ti, Shigeo, empezó Rei. He oído cómo has unido a toda tu clase y los has inspirado a superarse. Shoto también me contó cómo estuviste ahí para ayudarlo durante el festival deportivo cuando estaba confundido e inseguro, y gracias a ti, pudo aprender a usar su lado izquierdo. Por eso quería conocerte. Esperaba conocerte mejor y agradecerte lo que has hecho por Shoto y Enji. El Esper sintió un leve rubor en sus mejillas mientras sus ojos recorrían los distintos rincones de la habitación hasta que oyó mencionar el último nombre. Enji. Aunque no lo reconoció, supuso que se refería al héroe número 2. Ah, te refieres a Endeavor. Así que sabes de... Escuché la conversación que tuviste con mi padre en el hospital, respondió Todoroki. Disculpa por haberte espiado así, pero lo vi acercarse y sentí la necesidad de saber de qué quería hablar contigo.
El adolescente golpeó el suelo con el pie, pero mientras hablaba de Endeavor, Shoto decidió preguntarle a Mob sobre algo que llevaba tiempo dándole vueltas en la cabeza. Le oí decir que hablaste con él durante el festival deportivo. Si no te importa, tengo curiosidad por saber qué le dijiste. El Esper recordaba vívidamente a Endeavor cuando se conocieron, y a pesar de estar rodeado de llamas, su mirada era fría y dura, fijada únicamente en el objetivo de convertirse en el héroe número 1. Fue justo antes de nuestro combate, Todoroki. Vino a mí y me dijo que luchara con todas mis fuerzas y que te obligara a usar ambos lados. Pensó que no estabas usando tus llamas porque te estabas rebelando infantilmente, pero le dije que no era cierto y que no querías seguir el camino que le habías trazado. Le expliqué que no te veía como una persona y que merecías algo mucho mejor que ser un simple instrumento. El adolescente, con su doble don, sintió una ligera sensación de vergüenza y halago por la forma en que Kageyama lo había cuidado y defendido incluso entonces, mientras que la sonrisa de Rei se ensanchó, y su aprecio por Shigeo no hizo más que crecer. Bueno, gracias a ti, Enji se ha inspirado para afrontar su pasado y ser una mejor persona. ¿En serio? Genial. Dijo Shigeo, encantado de que Endeavor hubiera tomado en serio su consejo. Rei miró hacia la ventana, donde el Esper vio unas hermosas flores azules en un jarrón. Esas flores son mis favoritas. Solo se lo comenté una vez, la primera vez que nos vimos hace más de 20 años. Este fin de semana, vino al hospital y me las regaló, aunque no pude verlo. Shigeo miró las flores en el jarrón y las vio no solo como un detalle, sino como algo mucho más significativo. ¿Lo recordaba de hace tanto tiempo? Dijo Mop. Si se tomó el tiempo de memorizar algo tan insignificante, significa que tendría que haberle importado lo suficiente como para recordar lo que te gusta. Puede que me equivoque, pero ¿no lo crees? La esposa de Endeavor esbozó una leve sonrisa y se llevó la mano al corazón. Nunca lo había pensado así. Rei recordó el comienzo de su relación con Enji, cuando apenas empezaban a conocerse, una de las pocas veces que recordaba haber disfrutado de su tiempo con él. De joven, no sabía qué rumbo tomaría mi vida ni con quién quería estar, así que cuando supe que el héroe número 2 me quería como esposa, no supe qué pensar. Cuando lo conocí, dimos un agradable paseo por el parque y la verdad es que lo disfruté. Aunque sabía que la principal razón por la que quería casarse conmigo era mi poder, intenté sacarle el máximo provecho y aceptar la situación tal como era. Después de nuestro primer encuentro, esperaba poder formar una familia de verdad con él y, con el tiempo, empezar una relación de verdad. Pero entonces. Sus ojos se humedecieron al recordar el empeoramiento del comportamiento de Endeavor. Empezó a centrarse solo en entrenar a nuestros hijos, dedicando toda su energía y esfuerzo a hacerse más fuerte e intentar superar a Olmigt. Yo era solo una idea de último momento para él, y nunca pude pasar tiempo de calidad con él, comprenderlo mejor ni lograr que se abriera. En cambio, dedicó toda su energía a entrenar a Shoto. Pensé que lo único que le importaba de mí era mi don, pero si lo que dices es cierto, entonces, la madre se apretó el corazón y volvió a sonreír. Saber que Enji sentía al menos algo de amor y compasión por ella todo este tiempo le demostraba que no era insignificante para él, que incluso con el objetivo de superar a Olmigt en su mente, ese amor no se había desvanecido. Eso significa mucho para mí, Shigeo. Gracias. Los tres guardaron silencio unos segundos más antes de que Rei intentara centrarse en una conversación más normal. Cuéntame más sobre ti, sobre tu vida personal. Shoto también me contó del nuevo club que has creado. Ah, sí, el club de mejora corporal, dijo el Esper. Aunque no hemos practicado mucho, sigo pensando que es una excelente manera de unir a la clase y trabajar para alcanzar el objetivo de mejorar. Ya veo. Rei decidió ponerse más humorística con la siguiente pregunta que tenía en mente. ¿Sabes? Estoy segura de que alguien como tú seguramente llamará la atención de algunas chicas, o quizás lo contrario. ¿Tienes a alguien especial así, tal vez un amor de la infancia? La imagen de Tsubomi fue lo primero que le vino a la mente. Las orejas de Mop se tiñeron de un rojo intenso, y el adolescente sintió mariposas en el estómago. Su amor por ella nunca se había desvanecido, ni siquiera con el tiempo que había pasado lejos de ella, y esos sentimientos crecían rápidamente en su corazón. Rei rió entre dientes ante la reacción del Esper. Lo tomaré como un sí. No te preocupes, solo te estaba tomando el pelo. No tienes que decir nada si no quieres. No, está bien.
Shigeo hizo todo lo posible por contener las mariposas en el estómago y miró a Rei con seriedad, aunque un ligero rubor aún le teñía las mejillas. Te contaré sobre ella. Me contaste lo que sientes por tu esposo, así que es justo que te cuente lo que siento por alguien que me importa. Además, creo que eres alguien con quien puedo hablar de esto. De niño, había una chica con la que me encantaba pasar el tiempo. Se llamaba Tsubomi. No sé por qué, pero nos llevábamos muy bien, y me divertía mucho jugando con ella. Le enseñé mis poderes psíquicos, y al principio quedó impresionada. Mop suspiró y bajó la cabeza. Pero con el tiempo, se aburrió de mí. No tenía nada más atractivo que mis poderes psíquicos, y simplemente perdió el interés en mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cosas que los poderes psíquicos no podían atraparme. ¿Entonces a eso te referías cuando dijiste que ser el más fuerte nunca te ayudó con lo que más te importaba? Mob miró hacia la ventana y sus mejillas comenzaron a sonrojarse. 29%. Básicamente, respondió con una voz no mucho más fuerte que un susurro. Qué triste, Rei sintió que le conmovía la historia del amor perdido de Shigeo, la chica que perdió el interés en él porque no tenía nada que ofrecerle. Los sentimientos de Shigeo por Tsubomi parecían muy profundos en su corazón, y parecía arrepentirse profundamente de no haber podido conquistarla. Bueno, creo que cometió un grave error al ignorarte así, dijo Rei. Sería la chica más afortunada del mundo si tuviera a alguien tan dulce, gentil y honesto como tú como novio. El calor en las mejillas del psíquico comenzó a subir rápidamente, y una tímida sonrisa se dibujó en su rostro. Mob se imaginó a él y a Tsubomi caminando juntos a casa, tomados de la mano al atardecer, lo que le aceleró el corazón. Pero a medida que volvían los recuerdos de la chica que amaba, también lo hicieron los de todos los demás en casa, y su sonrisa se desvaneció rápidamente. Hace mucho que no la veo, dijo Mob, decidido a decir al menos algo de la verdad. Lo mismo les pasa a muchos de mis amigos en casa. Mob no podía creer lo rápido que su buen humor se desvanecía al pensar en sus amigos y familiares en su realidad. Había pasado casi un año desde que había sido transportado a esta realidad, y aún no había encontrado la manera de regresar a casa. Había pensado en intentar crear un nuevo agujero en la realidad usando sus poderes psíquicos, pero las pocas veces que lo intentó, los intentos fueron en vano. Mob no tenía la energía ni la habilidad para replicar esa técnica, lo que significaba que seguía atrapado en este mundo. Pasar tiempo con Olmigt y Midoriya y hacer nuevos amigos en la preparatoria UA había alejado a sus amigos y familiares de su mente, pero aún los extrañaba mucho. Se preguntaba cómo estarían sin él. Wata. El psíquico estrella del siglo XXI, Reigen Arataka, se dedicaba a uno de sus exorcismos, usando su energía psíquica para potenciar los golpes en la espalda de su cliente y eliminar eficazmente el espíritu que lo atormentaba. Combinado con sus sales de baño y el aroma celestial, el cliente sintió como si le hubieran insuflado nueva vida. Ahora estaba seguro de que el espíritu maligno que lo había estado atormentando durante la última semana había sido exorcizado. Yo, Reigen Arataka, he exorcizado el espíritu maligno de tu cuerpo y te he liberado de su control. El cliente, que había entrado en la oficina con los hombros encorvados y el rostro decaído, ahora estaba erguido como una tabla con un rostro renovado y radiante. Muchas gracias. No dude en volver cuando quiera si siente que un espíritu lo ha estado poseyendo. Mi recepcionista puede darle mi tarjeta. Sentada en la esquina de la oficina, tras un pequeño escritorio, Tome Kurata, ex líder del club de telepatía, sacó una de sus tarjetas de presentación y se la entregó al cliente, quien salió de la habitación dando saltitos. Por cierto, dentro de 20 minutos llegará otro cliente, dijo Tome. Te vi usando algunos movimientos nuevos. De pie junto a una mesa, preparándote para el siguiente cliente, estaba Katsuya Serizawa, un antiguo miembro de los 5 definitivos. Tras la disolución de Garra, el Esper decidió compensar sus crímenes pasados trabajando en la oficina de consultas sobre espíritus y similares, y durante el año que pasó allí, maduró considerablemente. El otrora tímido, inexperto e inseguro, se había esforzado por recuperar su lugar en la sociedad, asistiendo a la escuela y haciendo varios amigos de su edad, a la vez que mejoraba significativamente sus habilidades sociales. Sí, estaba probando algo nuevo que encontré en línea y funcionó bastante bien. Hermano. Olvidé lo crédulos que son algunos de sus clientes. Eso pensaba Dimple, quien observaba a Reigen dar su masaje junto al Esper.
Tras la desaparición de Mob, Reigen esperaba que Dimple se fuera a vagar por el mundo, así que le sorprendió que Dimple siguiera apareciendo por la oficina. A pesar de sus ausencias, el espíritu maligno siempre aparecía de vez en cuando. Reigen supuso que estaba esperando el regreso de Mob para intentar usarlo de nuevo para sus ambiciones, pero como Dimple no estaba haciendo nada turbio, el estafador decidió ser amable y dejarlo en paz. Mientras Reigen se dejaba caer en su silla, suspiró y miró el tablón de anuncios de su pared. Allí estaban las fotos de algunos de los clientes a los que había ayudado desde que empezó su negocio, y en ellas, se veía al estafador sonriendo con su discípulo. Había pasado casi un año desde que Mob desapareció, pero todo ese tiempo no había curado la herida que su ausencia había causado. Aunque Reigen había hecho todo lo posible por seguir con su vida, nunca pudo librarse del dolor y la culpa, e incluso ahora, la inmensidad de la pregunta de dónde estaba Mob y si seguía vivo había estado en su mente todos los días. Lo odiaba, y se odiaba a sí mismo por haber permitido que Mob se viera obligado a asumir esa posición. Era su responsabilidad como maestro protegerlo, y había fracasado estrepitosamente. La tristeza y la depresión en su corazón comenzaban a apoderarse de él de nuevo, y tuvo que esforzarse al máximo para no dejarse dominar. ¿Dónde estaba? En la escuela intermedia Salt, los estudiantes acababan de terminar sus clases, listos para irse a casa. Mientras que los estudiantes de la otra realidad habían comenzado su nuevo trimestre hacía aproximadamente un mes y medio, las dos realidades tenían una diferencia cronológica de unos 4 meses. Esto significaba que, en la escuela intermedia Salt, los estudiantes estaban a mitad de su segundo trimestre. Mientras caminaban por los pasillos, muchos pasaron por delante del club de mejora corporal. Aunque Mob no se había dado cuenta, su presencia en este club había inspirado a muchos estudiantes de primer año a unirse, así que, al igual que en la realidad alternativa, el club estaba formado por más de una docena de miembros, liderados por el único miembro de segundo año del club del año anterior, Junio Sagawa. A varias salas de distancia del club de mejora corporal, el consejo estudiantil de la escuela intermedia Salt estaba a punto de terminar su reunión. Entre sus miembros se encontraba nada menos que Ritsu Kageyama, quien se había convertido en vicepresidente. Creo que eso es todo, dijo el nuevo presidente. Ya hemos revisado nuestros planes para la admisión de nuevos clubes y el festival. Kageyama, ¿hay algo más que quieras añadir? El espera apenas levantó la vista para responder a la pregunta y solo negó levemente con la cabeza. No. Bueno, entonces, los veo a todos mañana. Los demás miembros del consejo se levantaron de sus asientos y se prepararon para empacar. El malhumorado vicepresidente no levantó la vista y mantuvo la vista fija en el suelo mientras se dirigía a la salida. Los demás miembros del club notaron el enfado de su vicepresidente, y uno de ellos se preguntó a qué se debía. Oye, ¿qué pasa con Kageyama? Dijo uno de ellos, no es un chico alegre, pero nunca lo había visto tan deprimido. Uno de los otros miembros que había formado parte del consejo estudiantil el año pasado se acercó a su compañero para informarle. Es su hermano mayor. Hace como un año, desapareció. Nadie sabe realmente qué pasó ni cómo, pero simplemente desapareció. ¿Eso es terrible? Sí. No ha sido el mismo desde entonces. Caminando por los pasillos de la secundaria, Ritsu tenía las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Perder a su hermano mayor había sido un dolor terrible y una carga para él, casi incluso más que para Reigen. La primera semana después de la ausencia de su hermano, Ritsu ni siquiera tenía fuerzas para levantarse de la cama o ir a la escuela. La tristeza abrumadora era demasiado para él. Ritsu se estremeció por completo y cerró los ojos por un momento al recordar la reacción de sus padres ante la noticia. Tras desaparecer, el hermano menor fue a la posada donde se alojaban, como parte del plan de Sho para que Mob luchara contra Garra y evitar que sus padres se metieran en problemas. Reigen había decidido acompañarlos por cortesía y porque sentía que también era parte de su responsabilidad informarles. Ambos se estaban divirtiendo, disfrutando de la posada y charlando con otros huéspedes cuando vieron a su hijo menor con un hombre mayor, aunque ni siquiera sabían quién era, ya que nunca se habían molestado en preguntar sobre la vida de Mob en la oficina de consulta de espíritus y similares. Ambos estaban confundidos por lo que hacían allí y por la mirada entristecida en el rostro de Ritsu. El joven Esper intentó hablar y pronunciar las palabras, pero incluso eso le hizo llorar aún más, así que Reigen intentó evitarle tener que explicarlo y se encargó de contarles a sus padres lo sucedido. Incluso ahora, Ritsu podía recordar cada rasgo de sus rostros.
Primero la conmoción y la confusión al comprender qué quería decir Reigen con una organización maligna de Esper y la pelea en la que Mott participó para detenerlo. Luego, la mirada de horror cuando el estafador explicó que Mott se había ido sin tener ni idea de dónde estaba. Finalmente, las lágrimas que corrieron por sus rostros al comprender que su hijo mayor había fallecido. Nada había sido igual para la familia desde la desaparición de Mott. Era como si les hubieran arrebatado una parte, como si una nube de tristeza se hubiera formado sobre todos y hubiera vertido sobre ellos una lluvia de tristeza y depresión, y por mucho que lo intentaran, no podían deshacerse de esa nube. Ritsu se agarró el pecho y puso la mano sobre su corazón dolorido. Todavía le dolía tanto. Ritsu usó la otra mano para agarrar su teléfono y mirar la hora. Abrió los ojos un poco al darse cuenta de que la reunión del consejo estudiantil se había alargado más de lo que pensaba. Tenía que darse prisa o llegaría tarde. Irra. A pocos kilómetros de Ciudad Especia, en una zona aislada con pocos árboles y una cantera cercana, otro joven Esper entrenaba diligentemente. Teruki Anazawa, rival de Mob y uno de sus mejores amigos, había comenzado este entrenamiento desde la desaparición de su amigo, esforzándose al máximo por perfeccionar sus habilidades psíquicas y volverse más fuerte que nunca. Látigos telequinéticos. El adolescente desató más de 20 látigos de su mano, agarrando varios árboles de los alrededores y elevándolos en el aire. Luego, usó la técnica del cuerpo etéreo que aprendió de Muraki para crear 20 clones de cada árbol. Piroquinesis. Cada clon generó una ráfaga concentrada de fuego desde sus palmas, incinerando todos los árboles. A continuación, cada clon apuntó al original, pero Anazawa respondió extendiendo ambas manos y desatando grandes explosiones mientras giraba para asegurarse de neutralizar a todos los clones. Hola, estoy aquí. Anazawa bajó la vista del cielo y vio a Ritsu, que regresaba del claro del bosque tras cambiarse el uniforme escolar por ropa más holgada. Para fortalecerse, Anazawa se dio cuenta de que necesitaba un buen compañero de entrenamiento para ponerse a prueba, y Ritsu era una de las pocas personas que conocía lo suficientemente fuerte como para serlo. Ritsu decidió aceptar su petición por respeto a su hermano mayor y porque también sentía una deuda con Anazawa por haberlo ayudado a rescatarlo cuando Garra lo capturó. Por ello, Ritsu había estado fortaleciendo sus poderes psíquicos durante el último año, aunque no al nivel que Teruki había entrenado, y había aprendido algunas de las técnicas psíquicas que Teruki también había aprendido. Me alegro de que estés aquí, aunque llegues un poco más tarde de lo habitual. Lo siento, la reunión del consejo estudiantil tomó más tiempo de lo que pensaba. Bueno, está bien de cualquier manera. Teruki hizo crujir los nudillos mientras giraba el cuello, ansioso por empezar la pelea. ¿Te sientes listo para entrenar ahora mismo o prefieres calentar primero con algunos ejercicios básicos? No, podemos irnos ahora mismo. El aura del joven Esper se encendió y flotó hacia el cielo para encontrarse con Teruki. Hizo todo lo posible por contener el dolor y darle a Anazawa el entrenamiento que buscaba. A medida que entrenaban juntos, se familiarizaron gradualmente con las habilidades del otro, conociendo mejor sus límites, a la vez que aumentaban la intensidad de su entrenamiento. Y recientemente, habían progresado tanto que ahora se enfrentaban regularmente. Se aseguraban de hacerlo siempre que luchaban en esa zona apartada de la ciudad, ya que sus combates causaban daños considerables, y no querían que nadie saliera herido ni se diera cuenta de su pelea. Ritsu inició el combate con una ráfaga básica de energía psíquica, que Anazawa esquivó mientras salía volando. Ritsu fue tras él, disparando más ráfagas de energía al entrar en la cantera. Ritsu aprovechó el terreno y usó su telequinesis para levantar algunas rocas cercanas y lanzarlas hacia Anazawa, pero el Esper creó una barrera para defenderse del ataque. Teruki contraatacó y se abalanzó sobre su oponente a una velocidad asombrosa, dándole a Ritsu apenas tiempo para erigir una barrera. El adolescente rubio logró abrirse paso y estrellar a su enemigo contra el suelo. Ritsu se recuperó rápidamente e intentó abrumar a Anazawa creando sus propios clones etéreos, quienes comenzaron a rodear al enemigo. A pesar de estar rodeado, Anazawa sonrió con sorna. Sabía perfectamente cómo contrarrestarlo. El joven adolescente hundió el pecho y, con un fuerte grito, desató una ráfaga de energía omnidireccional que destruyó a todos los clones. Ritsu frunció el ceño e intentó atacar mientras Teruki estaba vulnerable y voló para disparar una explosión desde su mano, otra técnica que Anazawa le había enseñado. Sin embargo, el Esper lo envió de vuelta con un empujón telequinético, provocando que la explosión se disparara sin rumbo fijo.
Entonces formó dos látigos con sus manos para agarrar una roca a la derecha y a la izquierda de Ritsu, planeando aplastarlas juntas, con el Esper más joven en el medio. Ritsu respondió y usó su fuerza aumentada para aplastar ambas rocas con sus puños, rompiéndolas en cientos de pedazos. Desde allí, los dos Espers cargaron uno contra el otro y comenzaron un duelo cuerpo a cuerpo. La fuerza de sus choques creó varias ráfagas de presión de aire y destruyó aún más el paisaje circundante. Tras un breve intercambio de puñetazos, Ritsu decidió cambiar de estrategia y desató un poderoso vórtice de llamas desde su cuerpo para obligar a Teruki a retroceder. Como era de esperar, Anazawa voló para escapar del calor del fuego, y Ritsu aprovechó ese momento para asestar un fuerte derechazo a la mejilla de su oponente, estrellándolo contra la piedra. El estudiante rubio tardó un momento en recuperarse del inesperado golpe y sintió que algo le resbalaba por la barbilla. Lo tocó y se sorprendió un poco al ver que era sangre. Vaya. Esa estuvo bien, dijo Anazawa. Has mejorado muchísimo. El aura amarilla estalló con una fuerza aterradora, fracturando el suelo a su alrededor antes de usar su velocidad aumentada para abalanzarse sobre Ritsu y asestarle un puñetazo directo. Ritsu respondió con su puño, creando otro poderoso impacto que continuó destruyendo el terreno a su alrededor. Pero como estaban tan cerca, Anazawa aprovechó la oportunidad para asestar un golpe a quemarropa con la otra mano. Este ataque infligió bastante daño y envió a Ritsu de regreso. Teruki decidió poner fin a la pelea con un último movimiento a gran escala. Levantando ambas manos y liberando todo su poder, el Esper levantó una enorme roca mucho más grande que cualquiera de las otras rocas levantadas hasta el momento, lo que hizo que Ritsu sintiera una gota de sudor nervioso correr por su mejilla. Nunca había visto a Teruki levantar algo tan grande. Era como del tamaño de un edificio. Teruki rió para sí mismo y, con todas sus fuerzas, lanzó la roca a su oponente. Ritsu jadeó e intentó detenerla con su telequinesis, pero la velocidad a la que había sido lanzada y su enorme tamaño resultaron difíciles de superar. Los segundos pasaban, y cada segundo, la roca se acercaba más y más, amenazando con abrumar a Ritsu. Maldita sea. Estás libre. Casualmente, la roca había sido una distracción, la oportunidad para que Ritsu bajara la guardia y se concentrara por completo en mantenerla a raya. A su lado, Anazawa sonrió con sorna antes de formar múltiples clones y desatar una explosión combinada de energía amarilla que envolvió al joven adolescente y lo lanzó contra más rocas. Ritsu luchó por levantarse. Había sido una buena estrategia, la oportunidad perfecta para que Teruki asestara el golpe final, pero no lo vio venir. Anazawa se acercó a su oponente con paso tranquilo y, una vez frente a Ritsu, le ofreció la mano. Buen combate. Dejémoslo aquí. El rostro de Ritsu permaneció neutral, aunque tomó la mano de Teruki para levantarse. Aunque la pelea había sido relativamente corta, seguía siendo muy intensa, y ambos Espers respiraban con dificultad y decidieron sentarse en unas rocas cercanas. Esa ha sido nuestra pelea más intensa hasta ahora, dijo Teruki. Ambos nos hemos vuelto mucho más fuertes. Hace un año, jamás habría podido levantar algo tan grande, ni de cerca. El adolescente de cabello negro no respondió y simplemente asintió. Teruki vio su melancolía. No hacía falta ser un genio para descubrir la causa. A decir verdad, Teruki tampoco podía quitarse ese pensamiento de la cabeza, y había decidido participar en este entrenamiento tan intenso hoy para centrarse en otra cosa, pero los recuerdos y el dolor volvían a la superficie rápidamente. Todavía no puedo creer que haya pasado un año desde que Kageyama desapareció, murmuró Anazawa. El joven Esper se miró la mano vacía, abrumado por la culpa. Se vio obligado a luchar contra el jefe de garra porque era el único que podía. Si yo hubiera sido más fuerte, no habría tenido que luchar solo, y tal vez nada de esto habría sucedido. Todo este entrenamiento que he estado haciendo ha sido con la esperanza de poder luchar contra alguien tan fuerte como ese hombre, pero... El cuerpo de Teruki empezó a temblar y apretó el puño con frustración. Pero incluso después de todo este entrenamiento, sigue sin ser suficiente. Con mi nivel actual, no habría tenido ninguna oportunidad en esa batalla, y Kageyama se habría visto obligado a lidiar con todo él solo. La mera mención del nombre de Shigeo fue suficiente para romper las compuertas de las emociones de Ritsu, pero hablar sobre el incidente en sí y la incertidumbre del destino de su hermano rompió la presa, haciendo que las lágrimas se derramaran de sus ojos mientras comenzaba a sollozar. Shige realmente se ha ido. Él. Vamos, Ritsu, no digas eso. Puede que no sepamos dónde está, pero te garantizo que no está muerto.
Ritsu abrió mucho los ojos y levantó la cabeza para mirar a Anazawa. Tu hermano es fuerte, más fuerte que cualquiera de nosotros. Hasta que regrese, solo tenemos que seguir adelante. Cuando regrese, podrás demostrarle cuánto has mejorado, y yo tendré la oportunidad de tener la revancha. Ritsu apreciaba lo que Teruki intentaba hacer por él, y ante su dolor y tristeza, el joven espera aún podía sonreír levemente. Pero aún así, ¿cuánto tardaría? ¿Cuánto tardaría en reencontrarse con su hermano? ¿Cuántos años más tendría que vivir con este dolor en el corazón? Simplemente, extrañaba muchísimo a Shigeo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 28, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.